Entramos ahora en el capítulo 3 y se produce un hecho fundamental porque es la introducción del dinero en el análisis de la economía que está haciendo Rothbard. Este capítulo empieza con un tema muy breve en el que Rothbard pone de manifiesto los límites que tiene una economía de trueque, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. En el análisis anterior de la economía de intercambio directo, es decir, de trueque, veíamos que los intercambios benefician a ambas partes, es decir, las dos partes ganan en los intercambios voluntarios, si no, no se produciría el intercambio. Y al mismo tiempo vimos que también los intercambios permiten aumentar la productividad. Ahora, dicho eso, aparecen las limitaciones de una economía del trueque. Por ejemplo, si uno quisiera construir una casa, necesitaría contratar a un albañil, a un electricista, a un pintor y a muchos otros profesionales. Ahora, ¿cómo hace para contratarlos en una economía del trueque? ¿Cómo hace para darles que les da un trozo de la casa, les da otra cosa? No hay posibilidad. Y más en general, lo que surge en una economía del trueque es el problema de la falta de coincidencia de los deseos. Es decir, yo por ejemplo tengo huevos para intercambiar y necesito zapatos. Sin embargo, la persona que tiene zapatos para intercambiar no quiere huevos, quiere a lo mejor manteca o quiere carne. Entonces, esa falta de correspondencia entre los deseos de unos y otros limita las posibilidades de intercambio y entonces limita las posibilidades de progreso. Además, Rothbard destaca un problema mayor de una economía no monetaria, digamos una economía sin dinero, una economía basada en el trueque, que es que al no haber una unidad de cuenta no es posible el cálculo económico. Entonces, si no es posible el cálculo económico, no se sabe qué es mejor producir, digamos, dónde se pueden aprovechar mejor los recursos escasos. Por lo tanto, en definitiva, este breve tema inicial nos viene a decir que una economía del trueque es una economía primitiva y que es imposible construir una sociedad civilizada sobre la base del trueque. La solución a todos los problemas y limitaciones propios de la economía del trueque es el intercambio indirecto, es decir, el surgimiento de un medio de intercambio. Por ejemplo, en el ejemplo que daba antes, yo tengo huevos para intercambiar y quiero zapatos, pero la persona que tiene los zapatos para intercambiar quiere pescado. Entonces, lo que hago yo es buscar una persona que tenga pescado y quiera huevos, entonces se los intercambio, pero no porque me interese consumir ni retener el pescado, sino simplemente porque quiero usar el pescado como medio de intercambio. Entonces, intercambio los huevos por el pescado y luego voy a la persona que tiene los zapatos y le doy el pescado y me da los zapatos, que es lo que yo realmente quería. Entonces, aquí aparece el nuevo rol de una mercancía como medio de intercambio, que en este ejemplo que acabo de dar es el pescado. El gran cambio cualitativo que se produce con la aparición de una mercancía que es utilizada como medio de intercambio es que a partir de ese momento ya no solo se produce para el consumo o para intercambiar directamente por otro bien, sino que se puede producir para intercambiar, es decir, como una forma de obtener el medio de intercambio para a partir de ese momento conseguir las cosas que quiero de manera mucho más fácil que tener que estar buscando siempre a la persona que quiere lo que yo tengo para intercambiar. Entonces, desde el momento en que se puede producir con el fin principal de intercambiar, por el medio de intercambio, el mercado potencial aumenta muchísimo, se pueden aprovechar economías de escala, bueno, y hay toda una serie de ventajas que veremos después. Ahora, en cuanto al medio de intercambio propiamente dicho, Rothbard nos dice que así como hay una gran variedad de recursos en las habilidades de cada uno, en las preferencias individuales, también hay una enorme variedad en lo que se refiere a la capacidad de ser intercambiado de cada mercancía. Entonces, Rothbard dice que la capacidad de una mercancía para ser utilizada como medio de intercambio depende esencialmente de 4 elementos. El primero es que sea algo que demande mucha gente. Cuanto más demanda haya de una mercancía, más oportunidades habrá
de que puede utilizarse como medio de intercambio. El segundo es que pueda dividirse en pequeñas fracciones sin perder su valor. La tercera característica es su durabilidad, es decir, no puede ser algo que, digamos, si fuese una flor, por decir cualquier cosa, en pocos días estaría marchita y ya no serviría. Entonces tiene que ser algo que dure. Y el cuarto punto es la facilidad para poder transportarla a grandes distancias. Entonces tenemos la alta demanda, la divisibilidad en pequeñas unidades sin que pierda valor, la durabilidad y la facilidad para poder transportarla a grandes distancias. Entonces, cuando se dan estas cuatro características, estamos en presencia de una mercancía que tiene una alta capacidad de ser utilizada como medio de intercambio. A lo largo de la historia han sido muchos las mercancías que cumplieron este papel de medio de intercambio. En algunas sociedades fue el azúcar, en otras la sal, en otras el cacao, etc. Lo que dice Rothbard es que cuando una sociedad empieza a utilizar alguna mercancía como medio de intercambio, rápidamente, de las varias mercancías que se utilizan como medio de intercambio, rápidamente la sociedad detecta cuáles son las mejores y al final no es que haya 20 medios de intercambio, sino que los medios de intercambio acaban siendo uno o dos. Y a lo largo de la historia, esa una o dos mercancías que lograron imponerse espontáneamente de manera evolutiva como medio de intercambio han sido el oro y la plata. Cuando una mercancía ve generalizado su uso como medio de intercambio, entonces ahí estamos en presencia del dinero. Entonces el dinero es una mercancía cuya utilización como medio de intercambio es generalizado.